Listo, perfecto. Bien, bueno, como siempre lo hago, un saludo para todos los que nos van a ver desde casa. Un saludo y un abrazo. Espero que estén muy bien. Ok, vamos a tratar hoy bueno, abran sus Biblias, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias. Evangelio de Juan, capítulo 8. Hoy estamos ahí en este pasaje entre los versículos 32 y 36 y creo que hoy finalmente vamos a poder aterrizar y voy a procurar cerrar el tema, este famoso tema acerca de la verdad de Dios, la única verdad, la verdad de Dios que hace libres al hombre. Y estamos alrededor de esto. Pero la semana anterior, ¿se acuerdan? La semana anterior quedamos hablando o terminamos hablando acerca de los sueños. ¿Se acuerdan? Terminamos hablando acerca de los sueños y los anhelos que están en el corazón o que nacen en nuestros corazones. Y les dije que estos sueños, estos anhelos, estas cosas que al nacer de nuevo Dios pone en el corazón y que queremos alcanzar, estas cosas también resulta que también están en el corazón de Dios. Todos estos anhelos, todos estos proyectos, todos estos sueños también son parte del corazón de Dios y sin duda alguna Dios quiere dárnoslos. Pero el problema es que para que estos sueños se puedan hacer una realidad, Dios los tiene que hacer una realidad. Quiere decir que yo tengo que caminar en armonía con Él. Yo no voy a poder alcanzarlos por mí mismo. Ok, bueno, voy a tratar, les decía, de cerrar este concepto de la verdad de Dios. ¿Sí? Estamos en el versículo 32, brincamos al 34, después al 36 y ahí nos estamos moviendo. El versículo 32 decía que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dijo Jesús a aquellos que habían creído en él. 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Voy a tratar de aterrizar finalmente, o de cerrar este tema que hemos estado estudiando ya durante varias semanas. Ok, les decía que la Biblia presenta una verdad que libera, ¿sí? Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta verdad no es una verdad, no es una verdad que tiene que ver con un reconocimiento de lo que en este instante está ocurriendo, ¿sí? No es, cuando la Biblia habla de esta verdad que hace libre al hombre, no se refiere a que en este momento yo diga, o sea consciente, o reconozca que estoy aquí delante de ustedes, delante de los jóvenes, delante del Señor, delante de la señora, y reconocer que esto está ocurriendo no es la verdad que libera, ¿sí? No es esa la verdad de la que yo estoy hablando. Esta verdad que simplemente es el reconocimiento de lo que está ocurriendo en este momento, no nos hace libre de absolutamente nada. Así es que no es a esa verdad. ¿Por qué digo esto? Porque este concepto, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, es un concepto que hoy está muy de moda. Hay universidades, hay movimientos sociales de estos de protesta que patean, que se quejan, que hacen marchas, etcétera, en todas partes del mundo, que usan como su eslogan, como su caballito de batalla, este famoso, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ellos no se refieren a la verdad de Dios, se refieren a la verdad de la realidad de las cosas que la mayor parte del pueblo no ve y se le esconde. ¿Sí me explico? No me refiero a esa verdad, Dios no se refiere a esa verdad. Cuando la Biblia habla de la verdad que lleva al hombre a la libertad, habla de una verdad que tiene que ver con Dios. Es la verdad de Dios, es una verdad infinitamente más alta, más lejos
más sublime de lo que ustedes y yo lograríamos alcanzar a entender naturalmente. David y Josué, ¿quién es el que está? ¿Quién es el que está? A ver si guardan silencio. ¿Quién es el que está abriendo o cerrando algo? Es que desde aquí se oye el ruido, por favor. Les decía que esta verdad es tan extraordinaria que no se puede comprender naturalmente. El hombre natural no la puede entender. Si me están siguiendo, en este instante tiene que haber surgido una pregunta. ¿Cómo hace entonces el hombre para poder entender esta verdad? Sí, es lo que vamos a ir explicando. Esta verdad es la verdad que tiene que ver con Dios. Es la verdad que de paso estaba en el corazón de Dios, siempre estuvo en el corazón de Dios y que fue revelada, usemos un concepto, materializada, encarnada a través de Jesucristo. Todo lo que estaba, voy a recordarles algo que ya hemos dicho, todo lo que estaba en la mente y en el corazón de Dios se materializó, se hizo sustancia, se encarnó en la persona de Jesucristo. Todo lo que Dios Padre quería comunicarle al hombre, hacerle entender al hombre, todo lo que había en su corazón, Él todo lo agarró, lo metió en un cuerpo y lo puso en la tierra. Y todo lo que Él quería que ustedes y yo supiéramos, lo expresó a través del Verbo. ¿Se acuerdan? En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y ese Verbo, versículo 14 de capítulo 1, ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, etc. Ok, entonces me estoy refiriendo a esto que estaba primero en el corazón de Dios y que a través de Jesucristo fue revelado al hombre. Nosotros, ustedes y yo, generalmente hablamos de esta verdad de que Dios envió, y lo hablamos y lo usamos y tratamos de explicarlo, pero no lo hacemos entendiéndolo de la forma correcta. ¿Sí? Hablamos de que Jesús vino a morir por nosotros, que pagó por nuestros pecados, pero no deben olvidar que esto es algo que ocurrió en el corazón de Dios, estaba en el corazón de Dios. ¿Sí? No olviden eso, por favor. Es una verdad que estaba en la mente del Creador y es una verdad que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo. ¿Sí? ¿Quién fue el que hizo realidad la verdad del amor de Dios? Jesús. Todo el amor que había en el corazón de Dios por el hombre, todo se expresó, todo se concentró en la persona de Jesucristo. Todo se expresó a través de la persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que Él, cuando Él aparece en la escena, cuando Jesús empieza cuando Él nace, desde que Él nace y durante toda su vida y hasta que muere en la cruz, ¿qué es lo que Él hace realidad? ¿Qué fue lo que Él nos vino a comunicar e hizo una realidad? ¿O qué fue lo que Él hizo posible? ¿Qué fue? La verdad del amor de Dios por nosotros. Eso fue lo que Él puso al alcance del hombre, el amor de Dios. ¿Qué otra cosa hizo real Jesús o Dios a través de Jesús? El perdón que cada uno de ustedes y yo necesitábamos. Él lo hizo una realidad a cada hombre. También hizo realidad la posibilidad de la restauración de nuestras vidas. Y, escuchen, la reconciliación con Dios. ¿Sí? Cosa que ya vamos a entender. Él hizo realidad la posibilidad de que el hombre volviera a nacer. ¿Se acuerdan? Dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Es a través de la fe en Cristo que ustedes y yo, o que Dios hace real la oportunidad de volver a reconciliarnos con Dios. Así es que
para que el hombre pueda regresar al paraíso de donde salió. Voy a tratar de explicar esto del paraíso. Sí saben que ustedes y yo perdimos la oportunidad de vivir en el paraíso, pero quedaron vestigios. Allí en el interior de sus corazones y de sus vidas, desde que ustedes empezaron a tener uso de razón, ustedes si son acuciosos, si son de esos que les gusta examinar y pensar y meditar en sus vidas, ustedes se van a dar cuenta de que hay restos de algo allí en el corazón. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso. Pero se van a dar cuenta de que ustedes y yo, por ejemplo, ya no vivimos o posiblemente y muy tristemente se den cuenta de que nunca hemos vivido en la armonía que anhelamos. Nunca. ¿Sí? Ustedes y yo nunca hemos vivido en la armonía, por ejemplo, en la que vivieron Adán y Eva. Cuando el hombre fue creado, cuando Adán y Eva, que son los padres de toda la humanidad, vivieron, ellos fueron creados en un lugar, en un medio ambiente donde todo era armonía. Había una armonía perfecta con Dios. Había una armonía perfecta con ellos mismos. Había una armonía perfecta entre ellos. Y además, había una armonía perfecta entre ellos y su medio ambiente. Todo era perfecto. Eran eternos. ¿Sí? Hablaban con Dios. Tenían una relación perfecta con Dios. Dios era la fuente de todo en la vida de ellos. Y cuando ellos pecaron, todos los que vinimos después, perdimos la oportunidad de disfrutar de todo esto. ¿Sí? Y solamente quedó en el corazón de los que hemos ido naciendo después los restos de ese paraíso perdido. ¿Sí está claro? Así es que ellos, como padres de toda la humanidad, estuvieron allí en el paraíso, y en ese paraíso, hasta el día en que pecaron, todo era armonía. Todo. En el corazón del hombre, todos nacemos con las ruinas, repito, de ese paraíso perdido. Por eso es que todos queremos vernos siempre jóvenes, porque éramos eternos. Y queremos la fuente de la eterna juventud. ¿Sí me explico? Por eso es que todos los hombres buscan insistentemente, constantemente, una forma de tratar de llenar sus vidas. ¿Por qué? ¿Nunca se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué es que siempre estamos tratando de llenar o de satisfacer nuestra vida? Porque en algún momento Dios, en el corazón, lo llenaba todo. Cuando el hombre rompe su relación con Dios, Dios abandona el corazón y queda un enorme vacío que nosotros intentamos llenar con cualquier cosa. Esas son las ruinas, por ejemplo. Deseamos ser felices. Toda la humanidad en este momento, eso es lo que busca, felicidad. Nunca hemos visto ni la armonía perfecta, ni la felicidad, ni la perfección, pero constantemente las buscamos. Les pregunto, ¿ustedes han visto alguna vez la armonía perfecta en algo? Si ustedes me dicen que sí, voy a tener que decirles mentirosos. Porque si ha habido un tiempo en la humanidad en la que no hay armonía, es este. Ahora solamente de guerra se habla, de maldad, de violencia, de inmoralidad, todo. Así es que armonía total nunca, pero todos la deseamos, ¿o no? Esos son las ruinas de un paraíso perdido. Todos deseamos la armonía. Les pregunto, ¿hemos visto la perfección? Jamás. No hay tal perfección. ¿Oyeron? Y descubrimos que la perfección es un simple anhelo, un simple sueño, porque nunca la hemos visto. ¿Oyeron? ¿Por qué anhelamos algo? La pregunta del millón. ¿Por qué anhelamos algo que nunca hemos experimentado? Por ejemplo, la felicidad. Todos hablamos de la felicidad. Es más, no sé si saben, pero la felicidad es el reclamo de todas las parejas de este planeta hoy. La felicidad.
Es la razón por la cual se están dando, ¿cuánto fue que dijeron el otro día en las noticias? 37, 40 divorcios solo aquí en Costa Rica al día. Se están procesando 40 divorcios diarios. Ese es el reclamo hoy en día entre todas las parejas que se están separando, la felicidad. Lo que no entienden es que están abandonando una estructura donde no encontraron la felicidad para irse con otra o con otro a otra estructura donde no van a encontrar tampoco la felicidad. No la van a encontrar. ¿Sí? Están destruyendo una estructura para levantar otra con los mismos cimientos, los mismos fundamentos. La misma semilla de la autodestrucción es la semilla que va a estar en esta nueva estructura o este nuevo hogar. Muchas parejas, les decía, están abandonando su hogar. Muchas parejas porque no encontraron la felicidad y muchas parejas se están agrediendo porque no los hicieron felices en el lugar donde se supone, doña Elena, que debieron haberme hecho feliz. ¿Sí? Y están cobrando eso. ¿Y saben qué es lo más triste? ¿Saben qué es lo más triste de verdad? Que si ustedes le preguntan a uno de los dos qué es lo que quiere de la relación, posiblemente ni siquiera sepa definir qué es lo que quiere. Posiblemente no lo sepa hacer. Había una muchacha en la Biblia, bueno, la verdad no sé qué tan muchacha era, la Biblia no lo enseña, pero era una mujer en la Biblia que tenía este sueño de la felicidad. ¿Se acuerdan? Estoy hablando de la mujer samaritana. Ella pensaba que la felicidad se encontraba en conocer a un hombre, que la felicidad estaba detrás del matrimonio, que la felicidad estaba o se encontraba o estaba en la pareja ideal, en el hombre ideal. Escuchen porque esta es la enseñanza. Cuando ella tuvo la oportunidad de que Jesús se atravesara en el camino de su vida, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquel encuentro? Que Él se cruzara en el camino de su vida. Ella iba ya en la sexta relación matrimonial. Bueno, de hecho, la sexta no era una relación matrimonial, ¿sí? Porque no estaba casado, dice la historia. Y Jesús, hablando con ella, le decía: mientras sigas buscando, le dice a la muchacha, mientras sigas buscando donde estás buscando, jamás disfrutarás la vida. Jamás. Si sigues yendo a esa fuente de agua, jamás vas a saciar tu sed. Jamás. Así es que entonces, inevitablemente, ella le preguntó que de dónde brotaba la satisfacción, la felicidad de la cual él le estaba hablando. Ella se interesó y le preguntó, y Jesús le dijo: brota de una sola cosa, de una relación que estableces conmigo al creer en mí. Es la única forma en la que esta fuente de agua que va a brotar para vida eterna, refiriéndose a la satisfacción, es la única forma en la que vas a poder satisfacer tu vida. Así es que esta mujer le dijo que ella sí quería ser feliz. ¿Se acuerdan? Ella le dijo: yo sí quiero. ¿Y cómo puedo tomar de esa agua que Jesús, repito, Jesús usa esta agua como una ilustración de una fuente de satisfacción que nunca deja de brotar? ¿Oyeron? Así es que Jesús le explicó lo que tenía que hacer, y lo primero que tenía que hacer era reconocer que ella había vivido mal, y en segundo lugar, reconocer quién era Él. Era todo lo que tenía que hacer. Ok, y aquí es donde volvemos a entrar a este tema de la verdad. Ven que doy vueltas y vueltas y no terminamos. La verdad de Dios, repito y vuelvo a confirmar, la verdad de Dios es algo mucho más amplio que el simple hecho de adecuarnos a la realidad. No tiene nada que ver la verdad de lo que estamos viviendo en este instante con la verdad de la que habla este pasaje. ¿Sí? A ver, ¿por qué insisto en esto? Porque hoy, allá afuera, la gente está usando este pasaje
para referirse a la verdad, a una verdad. Todos estos movimientos sociales de denuncia social hablan de una verdad que los gobiernos tienen oculta al pueblo y que si la conocieran serían libres. No, la Biblia no se refiere a eso, no habla de esa verdad, habla de la verdad de Dios, una verdad mucho más amplia que el simple hecho de entender la realidad de lo que estamos viviendo hoy. No se refiere a eso. El que ustedes y yo nos adecuemos a la realidad y que ustedes y yo digamos que en este momento, por ejemplo, yo estoy enseñando la Biblia en esta reunión, no nos libera de absolutamente nada, de nada. Pero cuando yo conozco, cuando ustedes y yo tenemos la oportunidad de conocer la verdad de Dios, esta verdad que, describe de una forma perfecta el corazón de Dios. Su verdad describe perfectamente el corazón de Dios y nos permite saber que Dios nos ama infinitamente. No quiere decir que esta verdad, vuelvo y repito, esta verdad no se asimila naturalmente, no se asimila tan rápido. Cuando ustedes y yo, traten de recordar, ustedes y yo empezamos a escuchar este mensaje, el Evangelio, el mensaje de salvación, pero es algo, si en este momento, yo recuerdo cómo fue que empecé yo a escuchar, pobrecitos, están con mucha tos, cómo fue que empezamos a escuchar, o cómo fue que yo empecé a escuchar acerca de este proyecto de salvación. Y yo empecé a escuchar y es como una luz que se encendió a lo lejos, ¿sí? Una luz que se encendió muy a lo lejos, pero no fue una luz que, aunque se encendió a lo lejos, no fue una luz a la que yo corrí a la primera vez. No fue una luz que se encendió en mi horizonte a la que yo corrí inmediatamente. No fue así. Ninguno de nosotros corre a establecer una relación con Dios tan rápidamente. Nadie lo hace así. Luchamos y dudamos. Poco a poco vamos escuchando verso tras verso hasta que llega un momento en donde finalmente somos invitados, ahora sí, a entregarle nuestra vida a Cristo. Pero es un proceso. No corremos naturalmente. Había una persona, les voy a hablar de varias personas, una persona que estaba profundamente necesitada. Cuando digo esto, me refiero a una persona que de verdad sufría en su vida. Era una persona que estaba a unos minutos de destruir toda su relación matrimonial y la agonía o el sufrimiento estaba relacionado porque habían hijos de por medio y él amaba a los hijos. A este hombre lo sentaron, le empezaron a hablar de Cristo, le empezaron a explicar cómo podía conocer a Jesucristo, la verdad de Dios, cómo podía aferrarse a esta verdad. Él escuchó con mucha atención, leyó los versos, hasta que llegó, ¿se acuerdan? Hasta que llegó aquel pasaje que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. No pierdan de vista la necesidad en la que se encuentra este hombre. Llegó hasta este pasaje donde Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y le dijeron que si no le gustaría. ¿No te gustaría abrir la puerta del corazón, invitar a Jesús al corazón en este momento y que sea Él el que tome el control de todas estas cosas? ¿No te gustaría abrirle la puerta del corazón? En ese momento, si ustedes se lo pudieran imaginar, era como haber ido a 1000 kilómetros por hora y meter el pedal del freno hasta el fondo. ¿Sí? Aquel carro, aquellos frenos de cerámica hicieron así, el carro coleó, dio vueltas, o sea, fue una cosa terrible. Al final, después de esto que se le explicó, este hombre dijo, bueno, cada hombre tiene sus propios puntos de vista. Y no quiso tomar la decisión. En otra ocasión, hablando con otra persona, en una situación parecida, qué raro, ¿verdad? Siempre son las mismas circunstancias. Cuando
se acercó a este punto o este momento en donde Jesús vuelve a tocar a la puerta del corazón, ya cuando estaba a punto de entregarle su vida a Cristo, se le preguntó, se le hizo la misma pregunta, que si no le gustaría invitar a Cristo al corazón. Por favor, no pierdan de vista, tiene un sentido los ejemplos que les estoy dando, ¿sí? Algo pasa en la mente del hombre. El hombre no está entendiendo la verdad de Dios, ¿sí? Y este hombre dijo, no creo, escuchen esta, no creo que sea el lugar adecuado para entregarle mi vida a Él. No creo que sea este lugar. Así es que le dijeron que cómo se imaginaba, la pregunta que surge es, bueno, ¿y cómo te imaginas que debe ser el lugar adecuado para entregarle tu vida a Cristo? Y él dijo, bueno, no sé, la verdad no sé, nada más me lo imagino diferente. Y entonces la persona le dijo, el creyente que hablaba con él le dijo, bueno, muchas personas han aceptado invitar a Cristo al corazón en este mismo lugar y bajo las mismas circunstancias en las que te encuentras en este momento. ¿Sí? Y este hombre dijo, bueno, yo quiero esperar. No creo que sea el momento ni el lugar. La pregunta es, ¿qué le pasa al hombre en su cabeza? O sea, ¿qué es lo que pasa por la cabeza del hombre? ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes y yo empezamos a escuchar la propuesta de Dios, ustedes y yo empezamos a escuchar la oferta o el ofrecimiento de un perdón absoluto y completo. Ustedes se pueden imaginar, son 10,000 talentos lo que le perdonaron a aquel siervo. 20 millones de dólares. ¿Sí? Era una deuda impagable lo que a ustedes y a mí nos perdonaron. Le estamos hablando de establecer una relación personal con Dios. Una relación personal con Dios. Se dice fácil, pero no es cualquier cosa. ¿Oyeron? Le estamos hablando de que Dios va a cambiar su vida por completo, va a abandonar toda aquella estructura de incertidumbre, de angustia, y su vida va a ser transformada y llevada a una estructura de paz, de gozo, de satisfacción, de victoria, escuchen, de salud moral y espiritual. ¿Oyeron? La pregunta es, ¿por qué los hombres no corren hacia este ofrecimiento? ¿Por qué no corremos? ¿Por qué luchamos tanto? ¿Por qué hay tanta oposición? Un día otra persona dijo a una persona que le decía esto, al final la persona le dice, ok, ya entendí perfectamente lo que me estás ofreciendo, pero pregunta, dijo él, me estás hablando de una vida increíble, pregúntame, explícame por qué razón no corro hacia esa vida que me estás ofreciendo. Este ya fue un poco más agudo a la hora de pensar. Ok, me estás ofreciendo un negocio redondo. Dime por qué no corro hacia esto. ¿Saben por qué el hombre no corre hacia esto? ¿Saben por qué, aún y viendo la luz en el horizonte, no corre hacia esa luz inmediatamente? No se abraza a la verdad de Dios inmediatamente. ¿Saben por qué? Porque naturalmente el hombre no quiere a Dios en su vida. ¿Sí? En este cuerpo no hay una sola molécula en la que nazca siquiera el deseo, menos la voluntad de acercarse a Dios o de buscar a Dios en nuestra vida. No existe. Por esa razón, necesitamos volver a nacer. ¿Sí entienden? ¿Sí me están siguiendo? Esa es la razón por la cual Dios necesita cambiar el corazón del hombre primero, para poder poner en su corazón el deseo, la voluntad de buscarlo, de agradarlo. Quiere decir esto, quiere decir que cuando ya nos escuche, porque ya empezó a llover, me avisa, por favor. Creo que por ahora es manejable. Cuando Dios toca, escuchen esto, porque sucede así de la forma en la que se los voy a explicar. Cuando Dios toca la puerta del corazón y el hombre dice, ok Dios, va, acepto, me entrego a esta verdad,
En el momento en que ustedes dicen, ok Dios, vamos, creo en esto, en ese instante cuando Dios va entrando, cuando Dios ve que la puerta del corazón se va abriendo, en ese instante Dios pone un pie adentro de este lugar que está lleno de tinieblas en ese instante. ¿Y saben qué es lo primero que hace? Lo primero que Él hace es que va cambiando corazón y mente. Coge el corazón de piedra y lo cambia, lo transforma por un corazón de carne. Cambia corazón y mente. ¿Por qué hace esto, Alex? Porque ustedes imaginan que Dios entrara a un corazón como el que teníamos. Sería la Tercera Guerra Mundial. Sería un conflicto diario con Él. ¿Sí me explico? El conflicto más terrible que ustedes se puedan imaginar. Pero lo más increíble es que cuando ustedes se abrazan a esta verdad, la verdad de Dios, del amor de Dios, es una verdad que empieza a transformar nuestra vida, a cambiar nuestra vida. Es una verdad que Dios usa para que ustedes y yo podamos comprender, escuchen, comprender, y es la que Dios tiene que intervenir, es una verdad en la que Dios tiene que intervenir para que ustedes y yo la podamos apropiar. Si Dios no nos permite entender, ustedes y yo no podemos apropiar la verdad. Está lloviendo más fuerte, ¿verdad? Pero todavía se oye. Sí, ok, sigo adelante porque si no, no termino. Para los que están en casa o van a ver esto en casa, está lloviendo y espero que el ruido ambiente no dañe la grabación. Ok, les decía que esta verdad es tan sobrenatural y tan extraordinaria que ustedes y yo naturalmente no la podemos entender. El hombre no la puede entender. Si no es Dios quien interviene, ustedes y yo no podemos entender naturalmente la verdad de Dios que nos hará libres. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Él usa dos cosas. Usa la Biblia, su palabra, y la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Cuando a sus oídos, cuando la palabra de Dios llega hasta sus oídos, inmediatamente el Espíritu de Dios está tocando a la puerta del corazón. Cuando ustedes creen, cuando ustedes escuchan esta verdad y asienten, están de acuerdo con ella, entonces estas dos cosas se unen. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, por una fuerza maravillosa que se llama fe. ¿Sí? La fe, dice la Biblia, es un don de Dios, es un regalo que Dios da, que ustedes y yo necesitamos para poder asimilar esta verdad que de otra forma no se puede asimilar naturalmente. Tiene que ser Dios a través de la fe quien me permita entender la verdad del amor de Dios. ¿Sí está claro? ¿Sí? Así es que todos los que hoy ya hemos nacido de nuevo, todos los que hoy ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, en cada uno de ustedes está morando el Espíritu de Dios. Y Él, escuchen, una vez que ya entra al corazón del hombre, Él es el traductor. Él es el que nos permite entender las enseñanzas de la Biblia. Si ustedes no tuvieran en sus corazones al Espíritu Santo, ustedes no podrían entender la Biblia. Es como si les estuvieran hablando en otro idioma que no pueden entender. ¿Sí? Pero como ya está en ustedes el autor de la Biblia, entonces ese autor puede traducir, interpretar, explicarles qué es lo que Dios quiso decir en ella. ¿Sí está claro? Ok, así es que esta es la forma en la que Dios va construyendo, va cimentando, va desarrollando, va haciendo madurar la relación que ahora acabamos de establecer con Él. ¿Sí? Dicho de otra forma, la verdad que acaba de empezar a hacernos libres empieza a crecer
y a desarrollarse y a madurar cada vez que yo entiendo o voy entendiendo más y más y más acerca de su palabra. ¿Sí? Esa es la forma en la que Dios va desarrollando o cimentando la relación que acabamos de establecer con Él. Cuando ustedes y yo conocemos esta verdad, entramos, ahora sí, qué vuelta más larga, empezamos a entrar a una verdad que nos libera. ¿Sí? Y por favor presten atención a esto, porque esto es maravilloso. ¿Nos libera para qué? Para hacer lo que ustedes nunca se imaginaron que iban a hacer, para vivir de la forma en la que ustedes y yo nunca nos imaginamos que íbamos a poder vivir, para perdonar, doña Elena, como nunca nos imaginamos que ustedes y yo íbamos a poder perdonar. ¿Sí está claro? Para eso es que conocemos esta verdad y esta verdad nos empieza a hacer libres. Hablamos, ¿se acuerdan? La semana anterior les dije que frecuentemente ustedes y yo decimos o expresamos esto: es que le entregué mi vida a Cristo, me convertí, nací de nuevo y dejé esto y esto. ¿Sí? Empezamos a hablar de que dejamos ciertas cosas, ciertos vicios. La pregunta ¿es esta una señal de que hemos vuelto a nacer? ¿Se acuerdan? Aquí en la semana anterior. No es esta una señal de que hemos vuelto a nacer. No lo es. Hay mucha gente que ha dejado cosas como drogas, alcohol, vicios, etcétera, sin haber vuelto a nacer. ¿Sí? Así que, ¿cuál es entonces la señal de que una persona verdaderamente se convirtió? Es esta. La señal o las señales de que una persona se convirtió verdaderamente es que descubre ahora, empieza a darse cuenta de que ahora tiene un corazón, o en su corazón, un deseo que antes no tenía para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios, para caminar con Dios o en armonía con Dios. ¿Sí está claro? Este deseo o esta voluntad de querer hacer la voluntad de Dios o de caminar en armonía con Dios es lo que define o lo que determina que una persona verdaderamente nació de nuevo, no que dejó algo atrás, aunque es parte, ¿sí? Es parte. Ok, todos los que hemos vuelto a nacer, sin duda alguna, empezamos a tener este famoso deseo. Yo lo llamo, me gusta llamarlo, este impulso. Es un impulso de agradar a Dios. Abrimos los ojos cada mañana y hay un impulso que nos lleva a tirarnos de rodillas. O hay un impulso que nos lleva a la mesa a leer. O hay un impulso que nos lleva a hablar de Cristo. ¿Sí? Hay un impulso que nos invita constantemente a agradarlo, a servirlo, a hacer su voluntad, a caminar con Él. Hay un impulso que me invita constantemente a examinar mi vida para saber qué es lo que no está en armonía con Él. ¿Sí? Ese es el deseo de agradar a Dios. Y ese deseo crece, Carla, va en aumento a medida que ustedes y yo crecemos en el conocimiento de la verdad de Dios. Por eso es necesario memorizar, por eso es necesario leer, por eso es necesario meditar en la Biblia. Cuando ustedes y yo profundizamos en esto, este deseo de hacer la voluntad de Dios va creciendo, va en aumento, ¿sí? Crece a medida que nosotros conocemos más acerca de esta maravillosa verdad de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo esto? Porque al principio ni siquiera sabíamos nada, ni siquiera entendíamos nada, no sabíamos cuál era la voluntad de Dios. Y de repente nos descubrimos yendo en esa dirección. ¿Sí? Pero este deseo va en aumento al ir comprendiendo más y cada vez más esta verdad. Así que la libertad, escuchen, esta libertad, porfa, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les había dicho, ¿libres para qué? ¿Libres de qué? ¿Y libres para qué? ¿Sí me explico?
Tiene todo el sentido hacerse estas dos preguntas. ¿Libres de qué? Ya lo saben, del pecado, de la esclavitud del pecado. En el versículo 34 está. ¿Y libres para qué? Para servir a Dios, para agradar a Dios. Vean lo que dice. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ustedes y yo éramos esclavos. La verdad de Dios, conocer la verdad de Dios y creer en la verdad de Dios, nos hace libres. ¿De qué? De esta esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Este impulso que nos lleva a agradar a Dios, a hacer la voluntad de Dios, esta libertad que ahora empezamos a experimentar, nos va a permitir hacer a un lado. Escuchen, ¿sí? Esto que les voy a decir a mí me ha tomado años entenderlo. Cada vez que nos paramos aquí cada sábado a compartir todas estas enseñanzas, todos estos principios, todas estas maravillosas verdades, cada vez que esto hacemos, ustedes no lo saben, pero cuando estas enseñanzas o estas verdades entran allí en sus cabezas y ustedes las apropian, cada vez que yo apropio una promesa, baja de aquí, baja de mi mente al corazón, baja estos 40 centímetros y la apropiamos, se vuelve parte de la estructura de nuestra vida. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Sí me están siguiendo? Ya no es un simple conocimiento. Hoy hablamos 30, 40 minutos acerca del perdón y el conocimiento vino. Todos los que tuvieron la oportunidad de escuchar esto ya saben lo que significa el perdón, todo lo que implica el perdón. Pero esto es solo conocimiento. Vendrán todas las experiencias, todas las oportunidades para que este conocimiento se baje al corazón y se convierta en parte de la estructura de nuestra vida. ¿Sí está claro? Y ahora sí, podamos empezar a ver cómo Dios trae esta libertad para lograr perdonar. Dicho de otra forma, esta verdad, todas estas cosas que vamos almacenando y van bajando al corazón, todas estas cosas, escuchen, nos van a permitir hacer a un lado, nos van a permitir romper o hacer a un lado todas las conductas equivocadas que hay en sus vidas. Esto le va a permitir a Dios romper con todas estas cosas equivocadas que hay en sus vidas. Es la libertad que Dios nos da para poder agradar a Dios como tenemos que agradarlo. ¿Sí está claro? ¿Quién no entendió eso que acabo de decir? Porque si no lo vuelvo a repetir. Todos. ¿Qué es lo que intento decir? Voy de nuevo con un resumen. Una vez que ustedes y yo volvemos a nacer, una vez que invitamos a Jesús al corazón, esto que expliqué hace un minuto será la constante por el resto de sus vidas. Escuchen esto, muchachos, porque esto es muy serio. Esto será la constante que nos va a llevar a desarrollar nuestra relación con Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que intento decir? Dios, cada vez que yo profundizo en todas estas enseñanzas que son parte de la verdad de Dios, cada vez que yo apropio y las guardo en el corazón, las atesoro, las hago mías, parte de la estructura de mi vida, esto le da a Dios la oportunidad de ir rompiendo con todas estas cadenas, ir rompiendo toda esta esclavitud a todas estas cosas que son un verdadero obstáculo, que se oponen a que ustedes y yo hagamos la voluntad de Dios. Dios va adelante rompiendo. Dios va adelante rompiendo todas estas estructuras, todas estas cadenas que no nos permiten agradar a Dios como tenemos que agradarlo. Por eso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres para qué? Libres para hacer la voluntad de Dios. Y recuerden esto: lo único que puede llenar sus vidas, lo único que puede satisfacer sus vidas, lo único que puede hacer plenas sus vidas es hacer la voluntad de Dios. No hay otra cosa. ¿Sí está claro? Todas las personas
que hemos vuelto a nacer, hay algo que es constante en el corazón, que queremos siempre agradar a Dios. Eso sí, no siempre lo logramos, pero el deseo siempre está allí. El impulso siempre está allí. Y resulta, no sé ustedes, pero resulta que una de las cosas, porque una persona decía, ya saben, ¿verdad? Una persona decía, a ver, Alex, ¿por qué es que ahora toda mi familia, ¿se acuerdan? ¿Por qué es que toda mi familia me atosiga, me atormenta con este asunto de invitar a Cristo al corazón? ¿Por qué es que ahora todo el mundo me habla de este tema? ¿Saben cuál fue la respuesta que le dieron a esta persona? Alguien le dijo, he descubierto que Él es verdad. Por los cambios, por las transformaciones que Él ha hecho en mi vida, he descubierto que esto es verdad. Es verdad que Dios nos ha perdonado a través de Jesucristo. Es verdad que el amor de Dios se expresó de una forma infinita a través de Él. Es verdad que todo lo que había en el corazón de Dios Padre se expresó al hombre a través de Jesucristo. ¿Sí me explico? Pero este tema de perdonar a través de Cristo y este tema de esta verdad que nos hace libres y empieza a transformar nuestra vida, esto significa, a ver, voy a explicar, si mi vida cambió, es porque Jesús no está muerto, está vivo. Es porque todo lo que Él dijo de sí mismo es real y es verdadero. Pero ¿saben qué confirma esto? Además de lo que ya acabo de decir, confirma algo muy triste, que en el horizonte de toda la humanidad, sin Cristo, hay un infierno. ¿Sí está claro? Esto es lo que confirma. Hay un infierno, y un infierno que está esperando a todos los seres humanos, a menos que ustedes y yo hagamos lo que Dios nos invita a hacer, la gran comisión, el gran proyecto. A menos que ustedes y yo compartamos cómo, con todos los que tengamos la oportunidad de hacerlo, cómo podemos establecer esta relación personal con Cristo, que acepte a Cristo, que acepten a Cristo. Escuchen, si el hombre no acepta a Cristo, no puede salvarse. No se va a salvar. Cuando ustedes leen la Biblia, ¿se acuerdan? Hay un versículo que dice, Señor, Señor, pero en aquel día hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, esto, lo otro, lo otro. Cuando ustedes prestan atención a eso, ustedes se dan cuenta de que esas personas, que en ese momento su destino está sellado en el infierno por toda la eternidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia? Estoy hablando de Mateo 25. Cuando habla del juicio de las naciones, etcétera. Ok. Cuando ustedes leen y prestan atención, tienen que darse cuenta que todas esas personas fueron testigos de milagros. Vieron demonios saliendo, vieron milagros, vieron sanidades, etcétera. Y resulta ser que no eran salvos. ¿Se imaginan qué peligroso? Si la persona no acepta a Cristo, si no le abre la puerta de su corazón, no puede salvarse. Escuchen esto, Dios hace todo, hizo todo, y en este instante está haciendo todo para que los hombres se salven. Es más, yo no sé, bueno, ok, a mí me sorprende cuánto hace Dios para que un hombre se salve. Ahorita estoy pensando en la reunión que tuve con vos, Walter, aquellas 3 horas que estuvimos hablando. A mí me sorprende lo que Dios hace, y estoy recordándome ahorita cuando Kimberly por primera vez puso la cámara hace 1 año ya, o más, 2 años, ¿sí? Ok. Para que una persona se salve, es sorprendente. Yo he visto experiencias extraordinarias, increíbles. Me he topado con personas donde Dios ha estado moviendo prácticamente todas las cosas en su vida para que escuchen este mensaje de salvación, y eso es extraordinario. Además,
Es maravilloso descubrirse en ese proyecto de ganar las almas. Descubrirse en este proyecto de hacer la voluntad de Dios. Buena pregunta, Alex. ¿Cómo sé yo que estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque sé que estoy haciendo lo que le agrada. O sea, otra pregunta. ¿Cómo sé yo qué es lo que le agrada a Dios? Es muy sencillo. Ustedes y yo, para saber qué es lo que le agrada a Dios y así saber cuál es la voluntad de Dios y poder hacerla, lo único que tengo que hacer es leerlo en la Biblia. Eso es todo. ¿Ven que no es mágico? Es muy sencillo. Además, el corazón, mi corazón, me confirma. Hay paz, hay descanso, hay satisfacción cada vez que yo hago la voluntad de Dios. Y eso es la confirmación de que estoy haciendo lo que a Él le agrada. ¿Sí está claro? Y creo que en el fondo del corazón de todos ustedes y el mío, lo único que nos importa es este proyecto de siempre estar pendientes. Escuchen, yo no estoy hablando de personas perfectas, no existen. Los creyentes perfectos que nunca se equivocan, esos no existen. ¿Oyeron? Yo estoy hablando de estar siempre pendiente de que mi vida esté de acuerdo y en armonía con su voluntad. Y esto no exime ni excluye los errores, los contempla. ¿Sí? Es nada más de estar presto a pedir perdón. Ya casi termino. Cuando uno conoce, repito entonces, cuando ustedes y yo conocimos la verdad de Dios, Dios nos hace libres. Y esta libertad, el propósito verdadero de esta libertad es poder agradar a Dios. Y además, como les dije, en esta conducta agradando a Dios somos profundamente felices, ¿sí? Y satisfechos. Ahora, verdaderamente libre no es el hombre, y repito otra vez, verdaderamente libre no es el hombre que pertenece a uno de estos movimientos sociales de denuncia social, que patea, que grita, que se manifiesta, hablando de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No es un hombre que pertenece a ninguno de estos movimientos. Ellos dicen, repito, ya lo dije, ellos dicen que nos están liberando de un engaño, ¿sí? Y vamos a ver pronto varias manifestaciones de estas, pero no se preocupen, ellos no están hablando de esta verdad, ya ustedes lo tienen claro, no estamos hablando de esta verdad. Jesucristo habla de una verdad que verdaderamente hace libre al hombre, pero para que este hombre sea verdaderamente libre, lo primero que tiene que hacer es esto. Dios, la presencia de Dios debe estar primero en el corazón del hombre. La única oportunidad, o vamos a decirlo de otra forma, a partir del momento en el que Jesús entra al corazón del hombre, empieza este proyecto de libertad. Nace por primera vez este impulso de agradar a Dios. Y en segundo lugar, a partir de ese instante empieza a venir del cielo la gracia. Cuando yo escuché acerca de la gracia, yo no lo entendía, ahora entiendo. Gracia tiene que ver con el favor de Dios, pero en este caso, gracia tiene que ver con la fuerza de Dios, la vida sobrenatural de Cristo desarrollándose en la mía o en la nuestra. ¿Sí está claro? Cuando ustedes y yo nacemos de nuevo, esta gracia de Dios empieza a venir a nuestra vida y nos libera, rompe, destruye todas estas estructuras que no nos permiten agradar a Dios o hacer la voluntad de Dios. Todo esto que ustedes y yo llamamos pecado, ¿sí? Ahora, todos los hombres sabemos lo que el pecado es. Yo no tengo que explicarles qué es lo que es pecado y qué es lo que no le agrada a Dios. Pero hay instantes en que hay instantes en que tratamos de engañarnos a nosotros mismos, ¿sí? Hay instantes, muchas veces en nuestra vida, que aparecen cierto tipo de debilidades, ¿sí? Cierto tipo de debilidades a las que ustedes y yo nos esclavizamos. Y
no podemos vencer estas estructuras o estas cosas. ¿Qué intento decir? Cuando Cristo entra al corazón, entra para darnos libertad, para liberarnos y para enseñarnos a hacer su voluntad. Lo que intento decir es que Él lo hace todo. Cuando ustedes se abrazan con todo su corazón a esta verdad, ustedes se descubren libres. No hacen un esfuerzo por ser libres. Es diferente lo que acabo de decir. Y además, Él nos enseña, aparte de que Él nos enseña a hacer su voluntad, Él también nos enseña a no hacer lo que va en contra de su voluntad. ¿Sí está claro? ¿Sí me explico? Ok, cierro con esto. Hay dos cosas con lo que quiero terminar hoy. Una la mencioné la vez anterior, voy a nada más a volverla a citar. ¿Se acuerdan que les dije que el pecado producía dos cosas? ¿Se acuerdan? La semana anterior les dije esto. Les dije que lo primero que el pecado hace es cegar. ¿Se acuerdan? Hablamos de cegar. Ok, voy a recordarles un par de detalles. Si ustedes ya volvieron a nacer, si ustedes y yo ya hemos vuelto a nacer, no vayan a pensar que aunque Dios ya los perdonó, aunque hemos sido perdonados, el pecado no los va a afectar. Sí los afecta. ¿Se acuerdan? Lo mencioné superficialmente la vez anterior. El pecado sí afecta al creyente que ya fue perdonado, aún a ese creyente lo afecta, ¿sí? Aún a aquel creyente que está teniendo victorias. Yo sé que algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes, están teniendo victorias morales, espirituales, que lo único que confirman es que Dios está en el corazón. Cuando Jesús entra al corazón, Él no se deja sin un testimonio, no se deja sin evidencia. Dios empieza a traer a sus vidas la evidencia que confirma que Él está allí dentro. ¿Y cuál es esa evidencia? Sus vidas empiezan a cambiar. Por ejemplo, estoy seguro que ustedes se han descubierto siendo más pacientes. Estoy seguro que ustedes se han descubierto disfrutando la vida. Estoy seguro que han visto algunos cambios en su temperamento. Estoy seguro que empezaron a ver la vida de una forma diferente. ¿Ven todo lo que está pasando? ¿Sí? Esto, ahora, explico algo. Esto es como un amanecer que va en aumento. Esto no ocurre de un segundo para otro. Es un proceso. Algunas cosas Dios las cambia en el instante. Otras cosas es un proceso. Es un amanecer que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice los proverbios. No es tan brusco, ¿sí? La persona empieza a descubrirse en una vida completamente distinta. Y podríamos tener la tentación de pensar, muchos creyentes cometen este error, el error de pensar, y han caído en esta trampa de que ahora, solo por el hecho de ser creyentes, el pecado ya no los va a afectar como antes. Escuchen esto. Quiero decirles que el pecado afecta de la misma forma al creyente como al incrédulo. Claro, los destinos eternos ahora son diferentes. El incrédulo es en el infierno, el creyente es en el cielo. Pero al creyente, aunque pareciera ser que los afecta de la misma forma, al creyente hay un detalle adicional, una variable adicional en la vida del creyente por la cual el pecado afecta más profundamente. ¿Sí? ¿A qué me refiero? El pecado en ambas personas, creyente o incrédulo, ciega. Esto es un hecho. ¿Sí? Cada vez que ustedes y yo pecamos, esto nos ciega. Y cuando hablo de que nos ciega, lo que quiero decir es que no alcanzamos a entender lo que ocurre. No alcanzamos a entender la destrucción del pecado o que el pecado provoca. No lo alcanzamos a entender. ¿Sí? Cada vez que ustedes y yo pecamos, alimentamos una estructura en nosotros que es el egoísmo.
Sí, lástima, está lloviendo bastante y no sé si se está escuchando bien, espero que sí. Cuando alguien, por ejemplo, cuando alguien roba, ¿sí? Cuando alguien roba, está pensando en sí mismo, ¿sí? Se vuelve una persona egocéntrica. Cuando una persona piensa en sí mismo y actúa en función de sí mismo, escuchen esto, actúa mal, por supuesto, pero pierde por completo de vista la necesidad de todos los que están a su alrededor. Escuchen el proceso. Cuando yo me entrego al pecado, yo pierdo de vista por completo las necesidades de los que están a mi alrededor. Solamente me concentro en mí mismo, en mis propias necesidades. Y esto hace que automáticamente yo entre en un conflicto con todos los demás. Los vuelvo a ver y pienso que ustedes son de otro planeta. Si no les ha pasado, les va a pasar. ¿Sí? Hay conductas que afectan en el instante a todas las personas que nos rodean. A todas. El enojo, la ira, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así es que yo empiezo a entrar en conflicto con todos ellos. Empiezo a cambiar mi actitud con todos ellos. Hay un cambio por completo de la forma en la que ahora empiezo a ver la vida. Las prioridades empiezan a cambiar, se ponen de cabeza. Y esto empieza a afectar mi vida y la vida de todos los que me rodean. ¿Sí? ¿Sí está claro? Pero en el caso del creyente hay un efecto que es todavía más grande. Es un efecto mayor. ¿Cuál? ¿Por qué hay un efecto o una afectación mayor? Porque ahora no solamente tengo la oportunidad de afectar mi vida, la vida de los que me rodean, que eso siempre fue así, ahora hay una variable más. ¿Cuál? Ahora hay una relación personal con Cristo. Y esa relación sufre cada vez que ustedes y yo pecamos. ¿Oyeron? Así es que antes de pensar en pecar, por favor recuerden esto. Recuerden que su relación con Dios va a sufrir. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo que decirles algo. Escuchen, por favor, esto. Si ustedes solo esto, de todo lo que hoy les dije, solo esto guardan en el corazón, si quieren ya no vuelvan. No, sí, mejor vuelvan. Pero sería un gran avance. ¿Sí? Escuchen esto. Cuando ustedes pecan, afectan profundamente su relación con Dios, pero Dios no cambia con ustedes. Esto es así. Tengo que decírselos así. Dios no va a cambiar en esta relación nunca. El problema, ¿saben cuál es? El problema es que el pecado me cambia a mí en mi relación con Dios. No cambia a Dios en su relación conmigo. Cambia la forma en la que yo ahora veo la relación con Dios. Pero eso es algo que solamente ocurre aquí en mi mente y en mi corazón, no en el de Él. Él me sigue viendo como es Cristo en los cielos o en el cielo, así me ve Cristo a mí en la tierra, perfecto y sin mancha. ¿Sí está claro? Cuando el creyente peca, esto es lo que ocurre. Naturalmente ustedes y yo nos alejamos del único que puede ayudarnos, Dios. Corremos en dirección opuesta a Él. A veces, incluso los pensamientos o las emociones nos hacen creer que Dios ya no quiere saber nada de nosotros. ¿Ven por qué esto afecta mi relación con Dios? No el amor de Dios por mí, pero sí mi amor por Dios. Yo empiezo a pensar, después de pecar, que Dios ya no quiere saber nada de mí. No quiere tener ninguna relación conmigo. ¿Y saben qué pasa? Esto que acabo de decir no está en la Biblia. La Biblia no enseña esto. ¿Sí está claro? Lo primero que Dios quiere cuando ustedes y yo fallamos, al principio los errores parecen ser involuntarios. Y es como fallar un penal o fallar un gol. Usted dice. Después se vuelve peor la cosa. ¿Por qué? Porque ya no, delante de mi conciencia, ya no es tan involuntario. Delante de mi conciencia empiezo a ver que es absolutamente voluntario. Soy absolutamente consciente de lo que estoy haciendo. Es más, corro hacia el mal.
¿Sí me explico? ¿Qué es lo que esto provoca? Provoca que haya una serie de pensamientos y emociones que me hacen pensar que Dios ya no quiere nada conmigo. Pero cuando yo voy a la Biblia, empiezo a entender que lo primero que Dios quiere es esto. Escuchen, presten atención. Lo primero que Dios quiere cuando ustedes y yo fallamos es que nos acerquemos a Él. Que en vez de huir lejos de Él, nos acerquemos a Él y pidamos perdón. Y le demos la oportunidad de restaurar lo que pasó. Aunque yo soy consciente de que yo quise correr al mal. ¿Sí? Está claro, eso es muy importante. Incluso todo este cúmulo de emociones y pensamientos, Dios quiere que lo hagamos a un lado. Escuchen, todos estos sentimientos, por algún error que cometimos, Dios quiere que confiemos por completo en este perdón que Él prometió darnos cada vez que al fallar confesamos la falta y la abandonamos. Cuando el creyente peca o falla, confiesa su error y lo abandona, Dios en la Biblia o a través de la Biblia promete no solo perdonar ese error, sino limpiarlo. Ahora voy a aclarar algo. El perdón por ese error ya fue en la cruz. Todo fue pagado. La pregunta es, ¿por qué necesito el perdón? No, Dios no necesita perdonarme. A ver si lo explico. Yo necesito ir a Dios con la actitud correcta y confesar la falta. ¿Sí? Es un enfrentamiento delante de Dios de aquella conducta equivocada en mi vida. Yo la enfrento, la juzgo, me someto a juicio. ¿Sí? Aunque yo sé que soy culpable. Pido disculpas por lo que ocurrió. Y le pido a Dios la gracia para no volverlo a hacer. Entonces Dios perdona. Cuando hablo del perdón de un acto que ya fue perdonado, me refiero a que aquí dentro, no en el corazón de Él, aquí dentro sucede algo cuando yo enfrento delante de Dios aquel error. Y entonces Dios limpia la mancha, la contaminación de aquello que provocó ese pecado ahora como un creyente. ¿Sí? Hay una mancha que Dios limpia. ¿Cuál es el sentido práctico de la mancha? Una conciencia que me acusa. Esa es la mancha. Una conciencia que me reprocha. Esa es la mancha. Así es que Dios quiere que hagamos a un lado todos estos sentimientos, emociones y pensamientos que no están en la Biblia y confesemos el error y Él pueda así otorgarnos el perdón. Así es que termino diciéndoles esto: no jueguen con el mal. Por favor, no jueguen, no juguemos con el mal. No hay un hombre en la Biblia, no existe un hombre que juegue con fuego en su seno y no se queme. Si ustedes creen que ustedes pueden controlar el mal, están equivocados. No hay un hombre, un solo hombre que lo haya logrado hacer, ni el más fuerte. Así es que no jueguen con el mal, porque además hay otra cosa. Les dije que eran dos cosas las que provocaba el pecado ciega, y hay otra cosa que el pecado produce que ya no me da tiempo de explicarles, pero se los voy a decir la próxima semana. ¿Sí? Así es que lleguen puntuales, porque lo primero que vamos a ver es esta otra cosa que pasa con el pecado o con el mal. Produce dos cosas: ciega, le voy a anticipar, y atrapa. Ciega y atrapa. ¿Oyeron? Y vamos a quedar, esta noche vamos a quedar aquí. Nos veríamos entonces la próxima semana. Vamos a terminar dando gracias a Dios por hoy. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por habernos recordado o por haber escuchado por primera vez todas estas cosas. Hoy intentamos finalmente terminar de aclarar
este maravilloso concepto de la verdad, tu verdad, la verdad que hace libre al hombre, a todos los hombres. Y creo que ha sido maravilloso entender que yo no debo procurar la libertad, porque simplemente nos vamos a descubrir libres en ti, libres para hacer tu voluntad, libres de todas estas estructuras que el diablo construyó en la vida de cada uno de nosotros mientras vivíamos sin ti, mientras tú nunca estuviste en nuestro corazón, mientras vivíamos independientes de ti. Todas esas cosas equivocadas que fueron levantadas, eso es lo que tú quieres destruir. De eso es de lo que nos quieres hacer libres, con el único propósito de que podamos hacer tu voluntad, con el único propósito de que podamos servirte y con el único propósito de que podamos vivir y disfrutar nuestra vida como tú siempre planeaste que lo hiciéramos. Gracias por este tiempo. Te ruego que nos lleves de regreso a casa con bien. Y una vez más queremos recordarte la salud de doña Mari y de Claudia y pedirte por favor que tengas cuidado de sus vidas, por favor. Te damos las gracias y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.